Ya, bueno, en nuestra última clase habíamos visto algunos requisitos adicionales que el reglamento nos pone, ¿no? En el capítulo 21, referido, ¿no? Bueno, relacionado con el diseño por corte, ¿no? Bueno, entonces habíamos comentado que el reglamento, ¿no? Mira, por ejemplo, del capítulo 8, que expone, bueno, cómo es que se podría analizar, ya comienza a dar algunos requisitos de refuerzos para diferentes elementos. En el capítulo 9 habla ya sobre la resistencia de diseño y la resistencia requerida. Bueno, también de las condiciones de servicio, pero entonces acá se define propiamente ya cuál va a ser la metodología de diseño. Y entonces en los siguientes capítulos ya está tratando de demanda por demanda, ¿no? Por ejemplo, flexión y carga axial, cortante y torsión. Y entonces está buscando que tengamos una resistencia adecuada, no tal que nuestra resistencia de diseño sea mayor que la resistencia requerida. Y recién en el capítulo 21, ¿no? Que son las disposiciones especiales para el diseño sísmico, bueno, se toma en algunos casos como referencia esa resistencia, esa resistencia de diseño, ¿no? Que se está alcanzando para generar un criterio de capacidad, ¿no? Como el que habíamos visto al corte, que si yo tengo cierta capacidad de flexión en los extremos, ya sea de una viga o una columna, entonces podríamos considerar, ¿no? Que como el sismo siempre se está imponiendo de formación, puede hacer que los elementos, bueno, alcancen ese límite de flexión y por lo tanto aparece un cortante que tiene relación con esa capacidad de flexión que se desarrolla. Porque en todo momento, pues eso debería estar en equilibrio, ¿no? Bueno, ese cortante puede ser mayor, pues, que lo que hemos encontrado por resistencia, ¿no? O sea, a través de las combinaciones. Así que tendríamos que prestarle atención a esos dos casos para saber, bueno, finalmente entonces cuál es el que eh, condiciona nuestro diseño, ¿no? Del refuerzo transversal. Igual en el caso de las columnas, solamente que en el caso de las columnas era de alguna forma era más sencillo, porque a lo largo del elemento no había ningún refuerzo, perdón, no había ninguna fuerza, ¿no? En las vigas sí, pues porque las cargas de gravedad no están impuestas sobre la longitud del elemento, pero en el caso de las columnas no. Y eso hacía que entonces el cortante básicamente era la suma, ¿no? De los momentos nominales, o si se trata pues de un sistema estructural de pórticos, hacíamos referencia eh, a la resistencia probable, que era 1.25 veces la resistencia nominal. ¿Ya? Entonces, eh, las diferentes exigencias del capítulo 21 están dadas eh, o se diferencian, ¿no? Dependiendo del sistema estructural que uno está trabajando, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de concreto, ¿no? Cuando hablamos de concreto, podríamos tener pórticos, bueno, un sistema dual, muros estructurales o muro de actividad limitada. Ahora, dice, para la aplicación del capítulo 21 de esta norma, los sistemas duales se subdividen en dos. Entonces, el dual tipo 1, cuando en la base de la estructura, eh, la fuerza cortante inducida por el sismo en los muros sea mayor o igual al 60% del cortante y menor o igual al 80%. Ya, entonces entre 60 y 80, entonces sería dual tipo 1. Ahora, si esto fuera mayor que 80, entonces ya tendría pues que clasificar como muros, ¿no? Bueno, entonces nos está poniendo de que sea de 60 a 80. El dual tipo 2, cuando en la base de la estructura la fuerza cortante inducida por el sismo en los muros sea menor al 60% del cortante total. Bueno, la norma hace esta diferencia, ¿no? Para plantear una exigencia diferente a cada uno de esta clasificación. Ahora, esto seguro, bueno, hay una actualización pendiente de la norma en la que en realidad ya no se tiene esta diferencia, pero por el momento, bueno, tenemos esta subclasificación de, del sistema estructural dual. Ya, entonces, acá está una de las cosas más importantes, en 21.2.4, 21.2.5, dice, las disposiciones contenidas en 21.4 son aplicables a las vigas y columnas de los edificios cuyo sistema resistente a fuerzas laterales, definido en 21.1 sea o puros estructurales o dual tipo 1. Ya, entonces, si queremos hacer referencia a las vigas y columnas, ¿no? Vigas y columnas de el sistema estructural de muros estructurales o dual, bueno, tendríamos que irnos a 21.4. Ahora a ustedes quizá les parezca una incoherencia hablar de columnas, bueno, tenemos muros y dual, pero bueno, puede ser, ¿no? O sea, no todo pues va a ser muros, ¿no? Hay zonas en las que por la arquitectura vamos a tener que utilizar columnas, ¿no? Para solucionar la transferencia de cargas de gravedad. Ya, entonces, luego las disposiciones en 21.5, 21.6, 21.7 son aplicables a vigas, columnas y nudos de los edificios cuyos sistemas resistentes a fuerzas laterales, según lo definido en 21.1, sea pórticos y dual tipo 2. ¿Ya? Entonces vamos a tener una diferencia, ¿no? De las exigencias dependiendo de qué sistema estructural tenemos. Ya, a ver. Eh, podríamos ir primero quizá a ver estos, ¿ya? 21.5, 21.6 y 21.7. Ya, ahí se observa que los gráficos en realidad son muy similares, ¿no? Y es que la lógica también está, la lógica es en realidad casi, bueno, en realidad la lógica es idéntica, solamente cambia algo ligeramente. A ver, bueno, entonces nos están diciendo, esto sería 21.5 solamente para vigas, no para vigas. Ya, una de las cosas más relevantes es que, o sea, para diseñarlo según una viga, entonces la carga axial no debe exceder de 0.1 F'C por el área bruta de la sección. La luz libre del elemento no debe ser menor que 4 veces superalte, ¿no? 4 veces superalte. Bueno, esto tiene que ver con que si es cada vez menos esbelta,
entonces en realidad el corte va a ser cada vez más representativo, ¿no? Ya. Y luego el ancho del elemento no debe ser menor que 0.25 veces el peralte, eh, ni menor a 25 centímetros. Bueno, acá se habla algo respecto del refuerzo longitudinal. Eh, el refuerzo transversal de confinamiento, esto sí ya lo hemos tocado, ¿no? Lo hemos tocado. Entonces, acá la gran conclusión, que es el requisito de resistencia cortante, acá sí nos plantea este criterio por capacidad, eso también lo hemos comentado, ¿no? En el que se está utilizando el momento probable, ¿no? Que es 1.25 veces el momento nominal, ¿ya? Y acá tenemos estas gráficas que nos están mostrando, pues, cómo hallar esa cortante en función del equilibrio. Nosotros lo que habíamos desarrollado era que, en todo caso, planteemos esto como una superposición, primero de la cortante, que está dada solamente por estos momentos que están actuando, y luego la cortante que está equilibrando, bueno, toda esta carga por gravedad. Así que la sumatoria de las dos, pues sería la que nos va a dar la, la que nos va a dar nuestro cortante diseño. Ya, entonces, por acá, no, por acá tenemos ya solamente para las columnas, sí, para las columnas. Pórticos y duales tipo 2, esto sí no lo hemos visto, al menos este 2162. Mire, dice que acá la fuerza amplificada de compresión excede, ¿no? Excede es el 0.1 F'C por el área. Se plantea también una resistencia mínima a flexión de las columnas. Dice, la resistencia a la flexión de cualquier columna diseñada para resistir una carga axial PU que excede 0.1 F'Cag debe satisfacer 21.622 y 21.623, que son estos que vienen a continuación. Dice, la resistencia a esa flexión de las columnas en las caras de los nudos debe satisfacer la ecuación. La sumatoria de los momentos nominales de la columna tiene que ser mayor o igual que 1.2 veces la sumatoria de los momentos nominales de las vigas. Ahora, expandiendo un poco esa definición, ¿no? Esa sumatoria MNC es la suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluados en la cara del nudo, ¿ya? La resistencia a la flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial amplificada consistente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas que conduzca la resistencia a la flexión más baja. O sea, en ese caso hay que, eh, se está siendo conservador. ¿No recuerdan que habíamos visto que para la definición de esa capacidad de flexión que da la mayor cortante, entonces era lo contrario, porque buscábamos, ¿no?, la resistencia a la flexión más alta y la fuerza axial está relacionada con esa. Pero, bueno, en ese caso eso era lo conservador, ¿no? Ser lo conservador en este caso es buscar la flexión más baja. ¿Cómo así? Bueno, entonces veamos esta otra definición y vamos a entender. La suma de los momentos resistentes nominales de flexión de las vigas que llegan al nudo, evaluados en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción debido al momento en la cara del nudo, debe suponerse que el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo definido en 8.10 contribuye a este momento nominal de la viga, siempre que el refuerzo de la losa esté adecuadamente anclado en la sección crítica para la flexión. Entonces, las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de las columnas se opongan a los momentos de las vigas, ¿no? Debe satisfacer la ecuación 21.1
para momentos en las vigas actuando en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que considera. Entonces, eh, la idea es que la sumatoria de los momentos en las columnas tiene que ser mayor, ¿no? Que la sumatoria de los momentos de las vigas, refiriéndonos a todas esas resistencias que están llegando a los nodos. Así que, bueno, simplemente esta cuestión de los signos es para representar el equilibrio, ¿no? El equilibrio. Así que, por ejemplo, acá estaríamos tomando, si hay un momento así, entonces la compresión está arriba, ¿no? Eso significa que estaríamos representando un refuerzo positivo acá, ¿sí? Mientras que en el otro extremo estamos representando un momento negativo. Claro, en las columnas quizá no es tan problemático eso, porque básicamente, o lo más probable es que tengamos un refuerzo simétrico en una sección rectangular, ¿no? Así que en realidad esta resistencia en la flexión pues no será la misma, ¿no? Que esta de acá. Ya, entonces, esto es un criterio adicional, ¿ya? Eh, es un criterio adicional a lo que hemos estado viendo, pero ¿con qué lógica? Asegurándose que las resistencias en las columnas sean mayores que la resistencia en las vigas, asegurando un criterio de columna fuerte, viga débil. Ya, entonces luego, no luego, en realidad, eh, así como hemos visto en las diapositivas, nos viene ya una serie de requisitos de cómo debería estar armado pues, los estribos, la máxima distancia entre ramas, se está definiendo las longitudes de confinamiento, no el espacio máximo en estas zonas de confinamiento, y luego tenemos, ¿no?, la misma lógica del diseño por capacidad, ¿no? Y acá era donde habíamos buscado aquella carga que sí, origina la la mayor capacidad de flexión, ¿no? La mayor capacidad de flexión. Bueno, entonces, bueno, acá todavía hay unos requisitos adicionales para el nudo, ¿no? Para el nudo, eh, que en realidad tenemos estos requisitos solamente para esos dos sistemas estructurales, ¿no? Para el pórticos y para el dual 2. Ya tanto para eh, el dual 1 y muros estructurales, tenemos una lógica parecida a esto, tanto vigas y columnas, pero no para el nudo, ¿no? No para el nudo. Ahora, veamos entonces por ahí en qué se diferencia. Por ejemplo, estos ya es muros estructurales y dual tipo 1. ¿Ya? La lógica vamos a ver que es la misma, ¿no? Es la misma, ¿no? Porque mire, tenemos estos mismos gráficos, ¿no? Lo que va a cambiar, a ver, ahorita ubiquemos este texto. Ah, ya. Acá, ¿no? La fuerza cortante de diseño de las vigas y columnas que resistan efectos sísmicos no debe ser menor que el menor valor obtenido de A y B. Y dice, uno, la suma del cortante asociada con el desarrollo de los momentos nominales del elemento en cada extremo restringido de la luz libre y el cortante isostático calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Ya, eso es algo muy parecido a lo que tenemos para el caso de las vigas, ¿no? Y columnas del sistema estructural de pórticos y del tipo 2. Sin embargo, esta es la diferencia, que acá se está hablando de momentos nominales, mientras que para el caso anterior se estaba refiriendo a momentos probables, y esos eran 1.25 veces la resistencia nominal, ¿no? Así que básicamente la lógica es la misma, ¿no? La forma de calcular también es la misma, solamente que la capacidad de inflexión
que se desarrolla en el extremo, en este caso será momento nominal y en el otro caso será la resistencia probable. Ya el momento probable, 1.25 veces resistencia nominal. ¿Ya? Ya, bueno, hemos recordado algunas, algunas ideas. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es que le había compartido este archivo no con la intención de resolver estos problemas. En realidad, estos son parte de un examen final del año 2018, 2018. Ya, así que comencemos por este del corte. Comencemos por este del corte y por acá también se hace referencia a diseñar por corte una columna, pero que depende de este problema 3. ¿Ya? Entonces, si es que hay alguna duda, plantéela por favor, si no seguimos avanzando. Ya, veamos entonces. Dice, desarrolla el diseño por corte en una viga de 30 por 60 de sección, la cual estará sometida a una carga permanente de 4 toneladas metro, incluyendo el peso propio, y una sobrecarga de 2 toneladas metro. Por otro lado, esta viga soportará dos equipos electrógenos de 3 toneladas cada uno. Considere un F'C de 250 kilos sobre centímetro cuadrado, FY 4200, y que el peralte efectivo de la sección sea 54. 54. Y también considerar a los equipos electrógenos como sobrecarga, ¿no? Ya. Eh, F'C, los grupos electrógenos. Bueno, todas las cargas están claras, ¿no? Todas las cargas están claras. Ahora, lo que les pregunto entonces, ¿qué haríamos primero? A ver, bueno, la carga muerta dice 4 toneladas, ¿no? Acá hay una carga viva que dice 2 toneladas metro. Y también hay una, pongámoslo así, una carga puntual, ¿no? Que es 3 toneladas. Y sí, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar pues cuáles son las fuerzas que finalmente van a originar nuestro cortante. Así que podríamos hacerlo de dos formas. Bueno, en realidad siempre podemos hacer esto de manera independiente, ¿no? En cierta sección vemos, ¿cuál es el cortante que origina carga muerta? ¿Cuál es el cortante que origina carga viva distribuida? ¿Y cuál es el cortante que origina carga viva puntual? ¿No? Y entonces podríamos ya combinar sobre los valores ya de corte, ¿no? De cortante. Pero en este caso podríamos simplemente indicar que sea una carga distribuida, ya que venga de la combinación, y en todo caso también ya que sea una carga, ¿no? Una carga puntual, pero también ya amplificada. Así que en todo caso vamos a tener por acá una carga distribuida última. ¿Cuánto sería? ¿Cómo la calculamos? ¿Cuánto sería? 9. Ya, ¿cómo se obtuvo ese 9? 1.4 carga muerta
Y 1.7 de carga viva, no en la primera combinación. Ya. Eh, Como carga última puntual, ¿cuánto tendríamos? ¿Qué dicen? Nos dice que los equipos electrógenos son sobrecarga. Sí, ¿qué dicen? ¿Cómo calculamos esa carga última puntual? Considerando que esa carga del equipo electrógeno es sobrecarga. Si la vamos a mayorar, o bueno, la vamos a amplificar, ¿por cuánto tendría que ser? Por 1.7, ¿no? No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Toneladas. Bueno, entonces ya sabemos qué cosa es lo que está, lo que está originando. Eh, a ver, no sé si conviene, creo que quizá conviene. Ya, entonces bueno, mientras voy acomodando ustedes, podrían decirme, no podrían decirme, eh, bueno, ahora, ¿qué forma toma el diagrama de fuerzas cortantes en este caso? Porque lo que necesitamos ahora, básicamente, sí, básicamente, es encontrar fuerzas cortantes para ya comenzar a diseñar. ¿Qué dicen? Ya, entonces, eh, lo que... Ya, entonces pongamos estas dos. No, pues es que cada uno en realidad, esto no hay por qué sumarlo, ¿no? Allí en su lugar, por eso justo iba a escribir para que quede en claro. O sea, tendremos, por ejemplo, 5.1 toneladas por acá y otras 5.1 toneladas en la ubicación, ¿no? En la ubicación, ahí, ¿no? Y por último tendremos los 9.0 toneladas metro, ¿no? Que están actuando ahí como carga distribuida, ¿no? Como carga distribuida. Ya, eso es entonces sería lo que, bueno, para las condiciones de carga, ¿no? Para la cual debemos de calcular nuestro diagrama, nuestro diagrama de fuerza cortante. Ya, ¿cómo, eh, ¿cómo sería ese diagrama de fuerza cortante? ¿Qué dicen? Profe, sería como una pendiente con dos bajadas, la primera en 5.1 a 2 metros, y luego continúa la pendiente y sigue bajando. Ya, así es, así es. O sea, esa carga puntual está haciendo, ¿no? Está haciendo que tengamos ahí un quiebre, ¿no? Entonces, si no tuviésemos ninguna carga concentrada, tendríamos algo como esto, ¿no?
consistente con la distribución uniforme, ¿no? O con la carga uniforme, ¿no? Eso sería. Pero en este caso, pues, tenemos una carga, así que lo que vamos a necesitar representar también es esta carga puesta ahí. Ya tenemos así un cortante positivo, ¿no? Eh, Pongámoslo así. Luego, por acá, así. Y luego, esto que une así. No, ese va a ser nuestro diagrama de fuerza cortante. Ya claro, dependiendo de estos valores, las pendientes pues quizás se verían diferentes, ¿no? Así que lo que yo les pido es que calculemos cuál es este cortante, cuál es este cortante. Y bueno, como todo es simétrico, acá tendremos los mismos valores, ¿no? Y en todo caso, ese sería nuestro diagrama de fuerzas cortantes en toneladas. ¿Cuánto sería el cortante ahí en los extremos? 9, ya cómo llegaríamos a ese valor. Me parece muy bajo ese valor. Sí, el cortante. 32.1. Ya. El otro punto importante entonces, ¿cuánto sería? Ah, perdón, perdón, perdón. Acá he cometido un error. He cometido un error que seguro ustedes lo han notado. Y que en todo caso, ahorita si no se lo van a notar cuando calculen el cortante. Cuando calculen el cortante. Ya. Ya, ¿cuánto sería este valor? ¿Sí? Justo antes de donde está aplicada la carga. Justo antes, ¿sí? De donde está aplicada la carga. ¿Cuánto sería el valor cortante?
algún valor. Justo antes de la aplicación de la fuerza de 5.1, ¿cuánto es el cortante? No, no es que la pantalla esté congelada, sino que no estamos haciendo nada porque no me dan el valor. Sí, ahí sí se ve el cursor moviéndose, o sí está congelada. Ya, ¿qué valor de cortante hay acá? Ya, ¿qué dificultad hay en calcular esto? ¿Hay alguna dificultad? ¿No recuerdan? Bueno, acá si hacemos un corte justo antes de la aplicación de la carga, acá tendremos el 32.1 que en realidad también es la reacción. Tendremos, ¿qué más? Tendremos la, la carga distribuida, que son los 9, ¿no? Y acá tenemos una distancia de 2, y acá hay un cortante, ¿no? Y acá hay un cortante. Este es el cortante por el cual estoy preguntando. ¿Cuánto sería este cortante? Sería equilibrio, ¿no? 32.1 menos 9 por 2, 18. 14, 0, 14, 1. 14, 1. Ya, 14, 1. Sin embargo, si esto era justo antes de la aplicación de la carga, pero si ponemos justo después de la aplicación de la carga, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa? Aparecería, aparecería acá 5.1, ¿no? 5.1. Eh, y entonces el siguiente cortante sería 9, ¿no? Y ahí estaba el error que les comentaba, que yo había considerado que el cortante partía desde acá, pero no es así, sino debería de bajar, ¿no? Igual acá, debería de bajar. Y en realidad, a partir de ahí, sí, tener eso, ¿no? Ese era el error que había cometido ya, 9. Bueno, ya está entonces definido nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Bueno, ahora sí ya podemos comenzar a diseñar lo que se nos solicitaba, que es el diseño corte. Ya, el, para diseñar por corte necesitamos definir un peralte efectivo, es un hecho, ¿no? Porque aparece en la fórmula del espaciamiento, ¿no? Recuerdan que era espaciamiento igual al área que se está poniendo, bueno, al corte por FY por D sobre BS. No, esto era la fórmula para hallar el espaciamiento. Aparece este peralte efectivo. Bueno, y en este caso se nos está dando ya directamente, ¿no? Pero entonces la idea es que no podemos en todo caso diseñar el peralte o diseñar por corte si es que no hemos definido, ¿no? En realidad la flexión.
porque en la flexión es donde, eh, no definimos cuál es el peralte efectivo. ¿Ya? Así que hay que tener presente eso, ¿no? O sea, ¿para qué hacer todo nuestro diseño por corte si luego vamos a ir a la flexión y bueno, resulta que el peralte efectivo cambió? Claro que por supuesto no va a ser pues tan grande el cambio, pero bueno, hay un cambio. Ya, ¿qué cosa es lo primero que hacemos? ¿Qué dicen? Para ya comenzar con el diseño en corte. ¿Qué dicen? ¿Algún comentario? ¿Cómo iniciamos? Ya, eso sí, podríamos comenzar definiendo cuánto es lo que aporta el concreto. Esto era 0,53 por la raíz cuadrada de F'C, ¿no? Por B por D. Entonces, en nuestro caso, esto va a ser 0,53 por la raíz cuadrada de 250 por el B que es 30 por el D que es 54. Y esta expresión pues está dada para cuando esa resistencia a la compresión está en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Y entonces toda la raíz cuadrada, ¿no? Estaría en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si multiplicamos esto por centímetros y esto por centímetros, entonces todo está en kilogramos. Así que si lo dividimos entre 1000, vamos a obtener este resultado en toneladas. Bueno, eso dependerá también de cómo ustedes quieran trabajarlo. Quizás se siente más cómodo en kilogramos, no hay problema. Como el ejercicio que desarrollamos, ¿no? Ya, ¿cuánto sería entonces? Ya, 13,58, pongámosle. Ahora, vamos a hacer ya algo diferente a lo que planteaba el ejercicio que desarrollamos, ¿no? En el que apenas se hallaba, ¿no? Esta cantidad, entonces se multiplicaba por el factor de reducción y entonces también se hallaba, se ubicaba dentro de ese diagrama cuál era entonces ese límite y también cuál era la mitad de ese límite, o sea, factor de reducción por BC sobre 2, ¿no? Para definir un tema del refuerzo mínimo, ¿no? A ver, entonces, dejemos en claro también de que este factor de reducción que estamos utilizando es 0,85, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos calcular? Recuerdan que habían dos límites, ¿no? Habían dos límites que eran importantes. Uno de ellos era 1,1, ¿no? Raíz cuadrada de prima c, b por d, ¿no? ¿Recuerdan cuál era el otro? 2,1. Ya. La pregunta entonces sería, ¿para qué utilizaríamos este primer límite? ¿Recuerdan para qué utilizabas el primer límite y el segundo límite?
El primer límite era para ponerle, para relacionarlo con el cortante que toma el refuerzo transversal, ¿no? El cortante del acero. Eh, bueno, en realidad los dos los comparábamos, solamente que el primero eh, nos, nos decía qué tan exigente es el espaciamiento, ¿no? Es el espaciamiento. Entonces, si era menor, entonces nuestro espaciamiento era el peralte efectivo sobre 2 y 60, ¿no? Lo que sea menor. Y si era mayor que esa cantidad, era el peralte efectivo entre 4 y 30 centímetros, lo que sea menor, ¿no? Eso era para eso era el primer límite. El segundo límite era para controlar que de ninguna manera lo que está tomando el refuerzo transversal sea mayor que esta cantidad, ¿no? Ya, bueno, ¿cuáles eran estas cantidades? Ya, tenemos estos dos límites entonces. Tenemos esos dos límites. Ya, lo que podemos hacer entonces es hallar cuál es la primera cortante, ¿no? Que toma el refuerzo transversal, pero para eso recuerden que podíamos encontrar una cortante de diseño que no es exactamente esa máxima, ¿no? Que hemos hallado ahí en el diagrama de fuerzas cortantes. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de reducir ese cortante cuando en el apoyo teníamos compresión, ¿no? Y entonces nuestro cortante de diseño era uno tal que estaba ubicado a una distancia de la cara del apoyo, ¿no? A una distancia de la cara del apoyo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente 32.1, y a eso le estamos restando 9 toneladas metro por lo que sería D, 0.54. ¿Ya? ¿Cuánto sería esto? 27, 24 toneladas. ¿Ya queda claro de cómo es que hemos obtenido eso? Porque va a ser un cálculo recurrente en realidad en todos los ejercicios de corte, ¿no? No solamente para definir ese mayor, sino como vamos a poder ver para definir otras longitudes. ¿Sí? Profe, ese 0.54 tiene que ver con el peralte efectivo. Es el peralte efectivo. Ok, Sí, profe, es el gracias. peralte efectivo. Ya, a ver. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Este que sea nuestra viga, ¿ya? Nuestra viga. Y pues acá tenemos nuestra carga distribuida, ¿no?
la carga distribuida. Y lo que estamos haciendo es solamente pues tomando un corte que está relacionado con la distancia pues que queremos calcular el cortante, ¿no? ¿Cuál cortante? Este que se presenta acá. Este que se presenta acá. Este sería el cortante a la cara, perdón, a una distancia D de la cara del apoyo. ¿Qué faltaría acá? Pues faltaría ponerle la reacción que teníamos acá, los 32 puntos, o mejor pongámoslo así, 32.1, 32.1, 9 toneladas metro, ¿no? Por acá. Y olvidémonos de esto y pongámoslo mejor, que quede claro de que estamos haciendo referencia al cortante a una distancia de... bueno, entonces para que esto sea posible de calcular, ¿no? Entonces, bueno, acá hay toda esta distancia, ¿no? Toda esta distancia es la distancia, pues, ¿no? Los 0,54 metros, así que, a ver, tendríamos ya 32.1 menos 9 por 0,54, ¿no? Menos nuestra cortante y esto tiene que estar en equilibrio igual a cero, ¿no? Y esto es lo que estamos escribiendo acá. ¿Ya? ¿Hay alguna duda respecto de cómo estamos calculando entonces ese cortante? Ya está claro entonces. El peralte efectivo. Estamos hallando un cortante que está a una distancia igual al peralte efectivo. A ver, si ponemos acá, eso es, ¿no? Eso es lo que estamos hallando. Bueno, formalmente es la definición de la cara del apoyo, ¿no? Solamente que como acá no hay propiamente una cara del apoyo, bueno, lo estamos tomando ahí desde ese punto. Ya. Eh, el máximo cortante de diseño es 27.24 toneladas. La pregunta entonces ahora sería, ya sabemos cuánto es lo que aporta el concreto, ahora me gustaría saber cuánto es lo que, lo que estaría siendo soportado por el refuerzo transversal, ¿no? Dado que, como podemos ver acá, el concreto está alrededor de 13.58 y si lo multiplicamos por este 0.85 va a ser, bueno, incluso menor y eso en general es menor que este 27-24, o sea que el concreto por sí solo no va a ser suficiente, ¿no? Ya, ¿cuánto sería entonces lo que aporta el acero?
Ya, ¿cómo hallamos esa cantidad? Ya, sí, correcto. Entonces, sería 18,47 toneladas. Pregunto entonces ahora, ¿cuánto sería el espaciamiento del refuerzo transversal para llegar a esa cortante 18,47 del refuerzo transversal? Ya, quizá tendremos que hacer acá una aclaración previa. Vamos a decir que estamos utilizando estribos de 3 octavos, ¿ya? Estribos de 3 octavos. Ahora, eh, eso hace que tengamos dos ramas, ¿ya? Dos ramas eh, del estribo, ¿no? O sea, cada parte vertical del estribo es una rama y entonces son dos ramas las que se están oponiendo, ¿no? A la cortante. Entonces, la expresión acá era un área de acero, ¿no? Y era el área de acero lo que se opone, pues, al corte. Entonces, como es dos ramas, 2 por 0,71. Esto por FY, esto por el peralte efectivo, y todo esto entre la cortante que se ha hallado, que sería 18,47 por 1000, para tener todo esto en kilogramos. Eh, y el resultado en metros, perdón, en centímetros. ¿Qué dicen? 17,44 centímetros. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la fuerza de diseño más elevada, ¿no? Entonces, es suficiente no poner los estribos a 17,44, pero sin embargo, esto en todo caso se podría llevar a tener un espaciamiento de 15 centímetros, ¿ya? Entonces, nuestro diseño comenzaría poniendo a cada 15, ¿sí? A cada 15. Ya, pero la pregunta es, entonces, bueno, ¿cuántos a cada 15, no? ¿O hasta qué momento voy a poner a cada 15? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Hasta dónde le ponemos 15? ¿Recuerda cuál era la lógica que habíamos comentado? Bueno, le vamos a poner a cada 15 hasta que comience a necesitar los 20. Así que necesitamos saber cuándo es que comienza, en qué punto comienza a necesitar 20. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer algo inverso, ¿no? Vamos a considerar ya que nuestro espaciamiento es 20 centímetros y con eso vamos a calcular una cortante del refuerzo transversal y luego eso le sumamos lo del concreto, ¿no? Lo multiplicamos por el factor de reducción de resistencia y encontramos un cortante último. Y ese cortante último queremos ubicarlo, ¿no? Porque a partir de allí entonces requiere 20 y entonces antes de eso le ponemos 15, ¿no? Ya, ¿cuáles serían entonces estas dos cantidades en toneladas? Bueno, como cantidad me parece razonable porque es menor que esto. O sea, lo que estamos haciendo es utilizar esta misma expresión, ¿no? Solamente que ahora todo lo que está acá abajo es incógnita, ¿no? Que es lo que queremos hallar. Y este será pues los 20 centímetros, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería entonces el cortante? El cortante último. Ya, 25,3 toneladas. Ya, entonces lo que vamos a hacer, hacer es hallar una longitud, ya, una longitud para saber dónde está ubicada esta cortante. Y entonces hasta ahí pues le estamos poniendo eh, los 15, ¿no? Ya tenemos algo idéntico a esto, podemos hacer referencia también o calcularlo con respecto a este punto, ¿ya? Entonces, esto de acá va a ser una incógnita y esto acá ya lo conocemos, ¿no? Entonces, eh, primero, podemos poner este 25, 23, ¿sí? Puestos acá, 25, 23. Y luego eh, una longitud, una longitud 1 podríamos poner ahí, ¿ya? Una longitud 1 que es la que queremos calcular, porque con eso vamos a saber, ¿no? Vamos a saber, ¿no? Entonces, ¿dónde está esta cortante de 25, 23? Entonces, a partir de acá, es suficiente ponerle a cada 20, ¿sí? Pero antes de esto, ya, antes de esto, entonces necesita cada 15, ¿sí? Ahora, quizá nos olvidamos de comentar algo por acá, pero en realidad, o sea, sí vamos a cumplir, solamente que no lo
pusimos de manera explícita. Este es el primer refuerzo, bueno, el primer cortante de refuerzo transversal, que sería el máximo, ¿no? 18,47. Eso significa, ¿no? Eso significa que, bueno, estamos por debajo de este límite de 53,79. Podemos seguir diseñando. Luego, este de acá también está por debajo de este 28,18. Eso significa, ¿no? Que los límites de espaciamiento, ¿no? que tenemos son, entonces, el peralte efectivo sobre 2, ¿no? El peralte efectivo sobre 2 o 60. Entonces, vamos a ponerlo mejor de manera explícita para seguir en secuencia, ¿no? Entonces, por acá nomás podríamos poner que nuestro espaciamiento máximo, ¿no? Nuestro espaciamiento máximo, ya, eh, nuestro espaciamiento máximo es 25 o en todo caso el mínimo entre 54, entre 2 y 60, ¿no? Y entonces esto es igual a, ¿cuánto sería? 22, 20, no, 27, ¿no? 27 centímetros. Y en todo caso, entonces podríamos hacer, ¿no? Que nuestro espaciamiento máximo sea 25 centímetros, ¿no? Entonces, no vamos a tener ningún espaciamiento mayor que 25 centímetros. Eso podríamos hacer, ¿ya? Ya, regresando a esto, entonces ahora, como tenemos todas estas fuerzas, el equilibrio lo que nos va a dar es la longitud. Así que, ¿cuánto sería esa longitud? En metros, no sale en metros, ¿no? Así que pongámoslo en metros. ¿Algún resultado? ¿Cuánto sería esa longitud? ¿Se entiende qué cosa estamos haciendo? Ya, 0,76. Del equilibrio, ¿no? Del equilibrio. Algo como esto, solamente que ahora conocemos esto que es 25,23 y este 0,54 ahora se ha convertido en una incógnita, ¿no? Ya, ya está. Entonces, sabemos que hasta 0,76 vamos a ponerle a cada 15, pues y a partir de eso a cada 20. Pero tenemos la misma pregunta. Ya, le pongo a cada 20. Pero ¿hasta dónde le voy a poner a cada 20? Y entonces tenemos la misma lógica. Bueno, le pondré hasta a cada 20 hasta donde comience a necesitar los 25. Entonces vamos a repetir todo este procedimiento
pero para 25 centímetros. ¿Cuánto serían esas dos cantidades? A 288 toneladas, entonces ese cortante último. Veintidós cuarenta y nueve toneladas. Entonces, acá también vamos a hallar una distancia, solamente que para ser en realidad un poco conservador, lo que podríamos hacer es no calcular la distancia desde eh, desde el mismo punto, ¿no? O sea, desde acá, desde el apoyo, sino en realidad lo que podríamos hacer es calcularlo desde el punto anterior, o sea, desde acá, ¿no? Entonces, para eso tendríamos por acá 25.23, ¿sí? Y por acá tendríamos lo que hemos calculado, que es 22.49, y pues en realidad acá uh, tendríamos el L2. L2, eso sería la cantidad que tendríamos que calcular. Ya, 0.34, 0.30, cero 0.34, o sea, 0.3. Sí, ya, ya, 0.3. Ya, entonces, ahora la pregunta, se podrían preguntar, bueno, ¿hasta qué punto le pongo 25? Podrían pensar, bueno, hasta que comience a necesitar 30. Sin embargo, de acá hemos visto de que tenemos una restricción respecto del espaciamiento máximo, que es de 25. Así que, bueno, ya no tenemos opción en realidad de utilizar un espaciamiento a 30, ¿no? Y ese entonces sería nuestro, nuestro máximo, ¿no? Ya. Entonces ya podemos, ya podríamos diseñar, ya. Entonces tenemos estribos de 3 octavos. Siempre vamos a tener 1 a 5, ¿ya? 1 siempre ponemos a 5. También está dentro de las exigencias que hemos leído, ¿no? Cuando tocamos el tema del corte. 1 a 5. Ahora, ¿cuántos a 15? Ya, o mejor antes de esto, ya hay que, eh, sí, para que quede bien claro lo que estamos haciendo, podríamos hacer esto. Ya, a ver, ya, entonces, eh, bueno, nos olvidamos de esto.
Y también no nos olvidemos de esto. Hay que poner de manera referencial ahí, ya de manera referencial, dónde están pues los puntos que hemos estado calculando, ¿ya? Me parece que agrandamos un poco más, ¿ya? Entonces, eh, bueno, desde acá pongamos, no sé, quizá hasta ahí, quizá estamos exagerando, ¿no? Porque es mucho menos. Entonces, entonces, a ver, 0,76 y luego 0,30, ¿no? Podríamos poner así entonces. Entonces, que eh, acá era 0,76, ¿sí? 0,76, acá 0,30. Acá abajo, entonces, eh, habíamos visto que es a cada 15, ¿no? Lo que necesitamos en toda esa distancia. Y en toda esta distancia, lo que necesitamos es a cada 20, ¿no? Porque a partir de este punto comienza a necesitar 20. Entonces hasta ahí le pondríamos 15. A partir de este punto comienza a necesitar 25, así que le pondríamos 20. Y entonces a partir de este punto en adelante, ¿no? En realidad le ponemos a cada 25 y hasta el final, pues, ¿no? Bueno, hasta el centro de la luz, ¿no? Eso es, eso es lo que estamos haciendo. Entonces ahora sí podemos poner estribos de 3/8, ya 1 a cada 5. ¿Cuántos a cada 15? ¿Qué dicen? Ya. Entonces, las dos respuestas que han dado sus compañeros, yo diría que las dos son en realidad válidas, ¿no? 5 y 6. Y así son 5, entonces estaríamos ya 0,75. Más los 5 que ya hemos utilizado acá, entonces estaríamos ya cubriendo, ¿no? Estaríamos cubriendo ya más de los 0,76, ¿sí? Más de los 0,76. Así que básicamente con esos 5 formalmente estamos superando esos 0,76. Sin embargo, si nosotros dividimos punto 76 entre punto 15, eso es un poquito más de 5, ¿no? Lo que nos llevaría a pensar de que en todo caso, bueno, serían 6. Miren, en cuestión de estribos, si te ponen uno más, el costo no, o sea, no es trascendente, ¿ya? ¿No? Y yo creo que el aporte, ¿no? En confinamiento de ese estribo adicional, en todo caso, al poner en la balanza, siempre va a ser mayor, ¿no? Así que podríamos poner también 6, ¿no? 6 a cada 15. Y quizá eso es lo conservador, ¿no? Ya, sería eso lo conservador. Ya, ¿por qué 0,76 con 20? A partir de este punto necesita 20, ¿no?
pero a partir, estamos hallando, o sea, desde esta cortante, 25, 23 necesita 20. O sea, de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde ponemos 15? Bueno, hasta donde comience a necesitar 20, que era este punto de acá. Esa fue la lógica, ¿no? Teníamos 15. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde comience a necesitar 20, que era este punto, ¿sí? Ya, entonces, lo que podrían hacer también una vez que ya han identificado, que quizás sería lo conservador, ya, entonces simplemente 0,76 entre 0,15, 0,30 entre 0,20 y así van sumando y van sumando, ¿no? Antes que referirlos todo respecto de acá del inicio, ¿no? Entonces ya, lo más conservador en este caso sería 1 a 5, 6 a 15 y ¿cuántas? Entonces a 20. 2, ¿no? 2. El resto a 25 y esto en cada extremo, ¿no? Y esto en cada extremo. Ya, eso sería. Eso sería. Ahora, podría, pudo haber sido también algo como esto, ¿ah? 3 octavos, dado que, eh, dado que tienen ahí esos 2 de 20, ¿no? Estos 2 de 20, y ustedes podrían decir, oye, pero vamos a ponerle 2 de 20 solamente, entonces mejor porque no le ponemos simplemente eh, todo eso a 15 y después y el resto a 25, también puede ser. Entonces tendríamos punto 76 más punto 30, 106, y si eso lo dividimos entre punto 15, tenemos 8 varillas, ¿no? 8 estribos. Cada 15 y el resto, entonces 0,25 y esto en cada extremo, ¿no? Pudo haber sido así también. Ya, si no le quieren poner ya los de 20, porque son dos, entonces le ponen todo a 15, ¿no? Y entonces ya el resto a 25. ¿Sí? Ya, ahora, solamente para tenerlo como un punto de referencia, porque en realidad no lo hemos utilizado, o en todo caso para verificar que no haberlo utilizado tiene una justificación. Eh, ¿Cuánto es este valor? ¿Ya? ¿Y cuánto es este valor? ¿Sí? ¿Cuántos son esos valores? ¿Cuánto es ese valor? Ya, 11,54 toneladas. ¿Y cuánto sería la mitad? Ya, 5,77. Entonces, eh, ubiquemos entonces este valor acá. Sí, 11,54, ¿dónde está? Bueno, estaría acá, ¿no? A los 2 metros, porque acá en realidad
Bueno, formalmente este valor de cortante no lo encontramos porque tenemos antes acá 14.1 y ya después 9, ¿no? Pero en todo caso podríamos ponerlo como a 2 metros. Eso significa, ¿no? Que a 2 metros, ¿no? A 2 metros, 2 metros, lo que tendríamos sería que a partir de ahí necesitamos el refuerzo mínimo, ¿ya? Así que volvamos a nuestra presentación, que me parece no lo he abierto. A ver, perdón, vamos a abrirla. No la abrí. Porque teníamos una expresión para ese refuerzo mínimo, ¿no? Que era esta de acá, ¿no? Esta de acá. Pero igual, de acá, lo que nos interesa, pues, no es este refuerzo, porque este refuerzo nosotros lo conocemos. Son las dos ramas, ¿no? Del estribo. Eso es como mínimo, pues, lo que le podemos poner. Y siempre le vamos a poner. Lo que nos interesa es calcular con esta expresión, ya poniéndole ese refuerzo mínimo, entonces, ¿qué espaciamiento obtenemos? ¿No? Entonces, podríamos complementar esa idea y entonces calcular, ¿no? Calcular el espaciamiento, sí, el espaciamiento para obtener un refuerzo mínimo, ¿no? Pero esto sería 2 por 0,71 y esto tendría que ser igual a 0,2 por la raíz cuadrada del F'C por el 30 por lo que queremos calcular entre 4200. ¿Cuánto será este espaciamiento? Que viendo las unidades está puesto 100 centímetros, ¿no? Ya, 62,87. Entonces, la idea era ver, ¿no? Qué tanto esto podía afectar nuestro diseño y en general no lo va a afectar porque, o sea, esta cantidad es tan grande, ¿no? Esta cantidad es tan grande que finalmente la restricción eh, de el alto efectivo sobre 2 o sobre 4 o el 30 o el 60 van a hacer que tengamos un espaciamiento que nunca pues lleguemos a este, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, si hubiésemos seguido esta lógica, ¿no? De ponerle refuerzo mínimo en este punto, hasta este punto, entonces hubiese partido desde acá y llegado quizá por acá, pero finalmente igual estaríamos poniendo el 25 porque tenemos esta restricción del espaciamiento máximo igual a 25. Ahora, entonces, a partir de este punto en adelante, del 5,77, eh, no necesitamos refuerzo formalmente. Pero también ya no tiene mucho sentido pues calcular ese punto porque lo que se hace es eh, siempre se le pone acá el resto a determinado espaciamiento, ¿no? Entonces hasta donde sea, pues hasta donde se encuentre ya con el otro refuerzo que viene del otro lado, ¿no? Porque esto resulta siendo simétrico, ¿no? Entonces lo que se hace tampoco no es que se siga una lógica de que no va a tener ahí refuerzo, sino que simplemente esto se sigue, este espaciamiento se sigue repitiendo, pues, hasta la mitad, pues, de la luz, porque de ahí para el otro lado ya tenemos algo idéntico, no simétrico, ¿sí?
eso tendríamos. Ahora, lo que podemos hacer, ya para acabar este ejercicio, es ir a la presentación esta del diseño por corte en vigas. Por supuesto, no hace referencia a ese cortante por capacidad, pero sí a los requisitos, ¿no? A los requisitos del refuerzo transversal, con los que el reglamento se asegure que haya una zona de confinamiento, que en esa zona entonces se esté desarrollando toda la capacidad de flexión y a través de eso se esté desarrollando toda la ductilidad posible, ¿no? Que tiene bueno, el elemento, ¿no? Ahí en la sección. Y esto era básicamente, ¿no? Las exigencias. ¿Qué nos decía? Que necesitábamos una zona de confinamiento, ¿ya? Necesitábamos una zona de confinamiento eh, que es 2 veces igual al peralte del elemento, 2 veces el peralte del elemento, o sea que tenemos 1,20 m, ¿no? 1,20 m. Y luego tenemos un espaciamiento de refuerzo transversal por acá en una zona central, ¿no? Acá hay unos requisitos para esta zona de confinamiento y por acá para una zona central. Entonces, este de acá eh, era para la zona de confinamiento, ¿no? Así que eh, completemos este problema haciendo referencia a eso. Y entonces, este es nuestro diseño por resistencia, ¿sí? Esto que hemos encontrado acá. A ver, el capítulo 21. Sí, entonces, lo primero que podemos hacer es hacer referencia a la zona de confinamiento, ¿no? A ver, zona de confinamiento, 2 veces h, y esto es igual a 1,20 m. Luego, el espaciamiento en esta zona de confinamiento, ¿no? Sería espaciamiento en zona de confinamiento, ¿no? Sería A, B, C, D, A, B, C y D. Entonces, A dice D cuartos, ¿no? O sea, como máximo D cuartos. Eso significa que tendríamos 13,5 centímetros, ¿no? Entre 4 igual 13,5 centímetros. Siguiente, 8 veces el diámetro de las barras longitudinales más pequeñas. No sé, acá podríamos asumir que sea quizá de 5 octavos, ¿no? Eso significa que sería 8 veces, bueno, este sería, a ver, 8 veces un diámetro de la varilla longitudinal, ¿no? Entonces, eso asumiendo que es de 5 octavos, sería 12,7 centímetros. Luego, 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. 24 por 3 octavos por 2,54. ¿Cuánto es esto? 24, 22,86. Y finalmente, 30 centímetros. Entonces, de todo esto, ¿cuál es la conclusión? De que 12,5 quizás sería entonces el espaciamiento máximo, ¿no? Sin embargo, eso siempre, bueno, se utiliza 10 centímetros, ¿no? Así que
En la zona de confinamiento estaríamos trabajando con 10 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? Fuera de la zona de confinamiento, básicamente lo que nos dicen es que sea de medios, ¿no? De medios. ¿Ya? Entonces, este de medios, ya entonces esto pues finalmente nos va a dar lo mismo, que sean los 25 centímetros. ¿Sí? ¿Ya? Eh, Ahora, claro, acá hay, por supuesto, o sea, esto es de medios, pero si es que por resistencia se necesita de que sea menor, bueno, entonces se tiene que poner algo menor, ¿no? No tendría sentido, pues, que a pesar de que por resistencia se necesita algo menor, bueno, le pongamos, pues, este 25, ¿no? Entonces nuestro diseño, ¿no? Nuestro diseño va a cambiar, ¿no? Por estas disposiciones. Así que tendríamos estribos de 3 octavos, ¿no? Siempre tendremos este a 5. Ahora, tenemos que cumplir que hay una zona de confinamiento de 1,20 m. A 10 metros, entonces serían 12. Ahora, acá también es eso un poquito conservador, aunque en este caso, sí, pues, si le ponemos 11 no llegaríamos, ¿no? Porque sería 1,15 m. Sí, pues acá sí de todas maneras necesita los 12 para pasar este 1,20 m. Y entonces sería a 10, ¿ya? Y ya tenemos 1,20 m. Era más que esto, ¿no? Entonces ya estamos por encima de este punto, o sea que lo que necesitamos básicamente por resistencia luego es ponerle acá 25, ¿no? Y eso entonces es en cada extremo, ¿no? En cada extremo. Así que estamos viendo de que por resistencia no sería lo más exigente, sino en realidad por estos criterios del capítulo 21, ¿no? ¿Ya? Así que no solamente pues cuando estamos hablando de corte es diseñado por resistencia, en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, no la mayoría de los casos quizá, eh, en muchos casos, ¿no? Eh, se va a modificar nuestro diseño por resistencia, ¿no? Para adecuarnos a los requerimientos del capítulo 21, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Bueno, entonces nos quedan ver, bueno, en realidad resolver este problema 3 este 3 y 4 prácticamente son un mismo problema, ¿no? Esto haríamos la siguiente clase. Por acá hay algo de teoría que también tenemos que cubrir, sobre todo esto de torsión, que es un poco más, pero igual tenemos que explicarlo. Y nos falta todavía un tema pendiente que es el de concreto simple. Ya, el de concreto simple. Así que en nuestra próxima clase quizá cubriremos algo de concreto simple, pero no todo. Ya, en todo caso recuerden de que si hay alguna duda respecto del trabajo, plantéenla, ya. O en todo caso también eh, podemos quedar, si es un sábado, si es el sábado o el domingo, quizá por la mañana, podríamos quedar siempre para si es que tienen alguna duda y ahí las absolvemos, ya para que no haya ningún inconveniente en la presentación ya de su trabajo.
que es la próxima semana, que incluye la exposición, ¿no? Y la otra semana básicamente ya es la semana final, porque después de esa semana, o sea, la primera semana de julio, es el examen, ¿no? Y ahí acaba el curso. ¿Ya alguna duda, comentario? Ah, verdad, faltan esas prácticas. Bueno, espero que, la verdad, yo creo que para el jueves voy a poder cerrar eso, ¿no? La exposición es la segunda sesión.